Ok, continuamos con el tema de la suspensión en el juicio de amparo y este es el video 2, la continuación. Después de haber visto la suspensión de oficio con tramitación de plano o con incidente que viene en el artículo 126 y 127 respectivamente, después de haber visto cuáles son los requisitos para que se otorgue la suspensión a petición de parte que vienen en el artículo 128 y más o menos qué es el orden público o el interés social que se refiere en el artículo 129, las excepciones del 128 y lo demás que comentábamos en el video pasado. Ahora toca ver respecto a la suspensión a petición de parte algunas notas particulares que distinguir dentro de ese tipo de suspensión. Bueno, por principio de cuentas, tenemos que saber que hay una suspensión provisional que se va a dictar según los términos y lo establecido en el artículo 139 y una suspensión definitiva de la cual ya vimos los requisitos que están en el artículo 128 y que se va a definir, que se va a resolver, que se va a dictar según lo establecido en el artículo 144. Repito, suspensión provisional 139, suspensión definitiva requisitos en el 128 y su resolución en el artículo 144, que es lo que se denomina como audiencia incidental. Antes de entrar a la lectura de los artículos correspondientes, quiero aclarar unas cosas. ¿Cuánto dura la suspensión provisional? La suspensión provisional, hay que entender que la suspensión en general se dicta o se ordena con el auto admisorio. Y una vez que se dicta el auto admisorio se abre el incidente y en el incidente lo primero que se resuelve inmediatamente es la suspensión provisional. Esa suspensión provisional, si se dicta o si no se dicta, bueno, más bien, en el caso de que se dicte, ¿cuánto va a durar? Va a durar hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva. Eso es lo que va a durar. Es decir, hasta que se resuelve esta de acá, la suspensión provisional es lo que dura. ¿Y por qué es muy importante la suspensión provisional? Porque nos adelanta muchísimo la justicia. A veces, con la pura obtención de la suspensión provisional o en su caso la definitiva, ya ganamos el asunto, ya ganamos los intereses que buscábamos. Bien, y la suspensión provisional, la suspensión definitiva, ¿cuánto dura? Dura desde que se dicta en la audiencia incidental y hasta que el amparo causa estado, causa ejecutoria, todo lo que dura el trámite del amparo. Entonces imagínense qué importante es obtener la suspensión definitiva, porque si lo que buscabas era inhibir a la autoridad o que ninguna de las partes se moviera, que ninguna de las partes siguiera avanzando en la ejecución del acto reclamado, pues con la suspensión definitiva, a veces con eso logras impedir por varios meses que no puedan ejecutarte el acto reclamado. Cada caso es diferente. Vamos ahora sí a los supuestos del artículo 139 para ver qué es lo que dice. Ojo con el 139 porque tiene una mentirota en su contenido. Dice este artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131. El 131 no lo he explicado, pero el 128. Aquí está, que habla de los requisitos de que sean a solicitud de la parte quejosa y que no se vaya en contra del interés social ni del orden público. Dice, si hubiera peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil, no imposible, difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional con la presentación de la demanda, mentira, falso, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión
sobre la suspensión definitiva. Aquí está la duración. ¿Hasta cuánto dura? Hasta que se dicta y se resuelve sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Conservar las cosas en el estado en que se encuentran. Pero hay que este artículo relacionarlo con otros que están más adelante, que es el 147 párrafo segundo y el 157. Ahorita voy a explicar por qué. No es el único tipo de suspensión que existe. Pudiera ser una suspensión con efectos restitutorios desde aquí, desde la suspensión provisional. Acuérdense que todo esto que estamos viendo, todo este 139, es suspensión provisional. Suspensión provisional. ¿Por qué menciono que esto de acá es falso? No es cierto que con la sola presentación de la demanda te van a otorgar la suspensión provisional. En la mayoría de los casos, si no es que mencionar en todos, habrá algún caso por ahí, o habrá algunos casos en los que sí, con la pura demanda, pero la gran regla general es que no, que tienes que anexar la demanda, pero tiene que entenderse que la demanda, tiene que llevar anexos documentales, algo con que se acredite, al menos indiciariamente, el interés suspensional. Por ejemplo, si tú estás diciendo que estás en posesión, no sé, de un inmueble, pues tienes que acreditar algo que respalde esa supuesta posesión que tienes. Si tú estás diciendo que quisiste inscribir un inmueble en el registro público, pues tienes que anexar algo con lo que estás tratando de demostrar que sí, en efecto, hiciste ese intento, un documento. Por lo regular, los actos ante autoridades, fallidos o no, dejan alguna secuela documental. Por lo regular, situaciones que pedimos, de hecho, puede existir un documento que tengamos, aunque sea una copia simple, cualquier cosa, pero se tiene que anexar a la demanda algo con lo que el juez pueda creernos lo que le estamos diciendo en la demanda de amparo, independientemente de lo que se anexa a la demanda principal, al cuaderno del fondo del amparo. ¿Pudiéramos anexar copias de lo que vamos anexando allá? Claro que sí, pero lo que quiero resaltar es que no es cierto, la gran mayoría de las veces no te dan la suspensión si va la pura demanda. Si tienes los documentos con los que puedas acreditar indiciariamente el interés suspensional, hay que anexarlo. ¿De dónde saco esto? No es una invención mía, es una invención de la Suprema Corte y está sustentada en una tesis de jurisprudencia. Si encuentro ahorita en la edición del video, la voy a anexar. Bien, esto es en cuanto al artículo 139. Entonces, primer suspensión que nos interesa obtener es la suspensión provisional. Casi, por así decirlo, con la presentación de la demanda inmediatamente. Esta es muy rápida, es muy útil, es muy bueno tratar de lograrla, de conseguirla. Insisto que a veces con eso ya se gana propiamente el asunto. El segundo párrafo del 139 dice que cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por 24 horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional. Acuérdense que la suspensión, la naturaleza que el otro día decíamos, ¿cuál es? Su naturaleza es provisional y cautelar, pero para eso tiene que cumplirse con los requisitos. Y en este caso los del artículo 128 son no aplicables. Entonces, si en algún momento se modifica alguna situación o hay alguna prueba novedosa de que sí se va en contra del interés social o sí se va en contra del orden público, entonces se puede modificar la suspensión. Claro que sí, claro que sí. Bien, ¿qué tanto dura la suspensión provisional? Ya decíamos ahorita, dura hasta que se dicta la suspensión definitiva. ¿Y cuándo o dónde se dicta la suspensión definitiva? Acá, artículo 144, en la audiencia incidental. La audiencia incidental se va a fijar dentro de los siguientes 5 días y en esa audiencia se va a verificar
si el acto reclamado existe, y eso se va a corroborar con un informe previo que se le pide a la autoridad. Se va a reclamar si se cumplen los requisitos del 128, es decir, que si se solicitó por el quejoso y si no se va en contra del interés social y del orden público. Aquí en la audiencia incidental no se analiza si el acto es constitucional o no. Se analiza también algo que se denomina la apariencia del buen derecho. Eso lo vamos a ver, está en relación con el artículo 138, no por ahorita, pero me interesa que quede claro que en esa audiencia incidental, que es diferente a la audiencia constitucional que se va tramitando en el expediente verde, en aquel expediente en el que se va el fondo del asunto, esto es lo que se revisa. Entonces, si por ejemplo nos concedieron la suspensión provisional y luego llegan informes y con los informes se demuestra que se va en contra del interés social o del orden público, o que esa suspensión ya se había resuelto en un amparo diverso, o cualquier situación por la que el juez considere que ya no se debe de otorgar la suspensión, nos la puede negar. No va vinculada la resolución de la suspensión provisional con la de la definitiva, y por el contrario, si nos negaron la suspensión provisional, a lo mejor podemos allegarle elementos suficientes para que la suspensión definitiva sí nos la concedan. Ojo con otra cuestión. Puede ser que un acto tenga existencia ya, o sea, que esté consumado el acto como un acto ya dictado, pero que sus efectos sean de tracto sucesivo, o sea, efectos que se estén consumando momento a momento. Entonces, a veces nos dicen, se niega por la emisión del acto, porque el acto ya está dictado, por ejemplo, el acuerdo, pero los efectos se suspenden. Y contra eso sí se otorga la suspensión definitiva o la provisional. Entonces hay que entender muy claramente qué es lo que nos están diciendo en los correspondientes autos o resoluciones de suspensiones provisionales o definitivas. A veces me pasa que me preguntan así, ¿por qué aquí dice que se concede? ¿O por qué aquí dice que se niega? ¿Y por qué dice que se concede? Bueno, hay que revisar qué es lo que dice y leer muy bien el auto, y a eso se refiere. A veces es el acto, por ejemplo, el auto en sí ya está dictado, eso ya no se puede suspender porque ya está totalmente terminado, es un acto consumado, pero los efectos, esos siguen vigentes y eso es lo que se pudiera suspender. Entonces, la suspensión definitiva, dice el artículo 144, en la audiencia incidental a la cual podrán comparecer las partes, se dará cuenta con los informes previos, se recibirán las documentales que el órgano jurisdiccional se hubiera llegado y los resultados de las diligencias que hubiera ordenado, así como las pruebas ofrecidas por las partes. Se recibirán sus alegatos y se resolverá sobre la suspensión definitiva y en su caso las medidas y garantías a que estará sujeta. Faltan varias cosas que explicar, pero ahorita por el momento me interesa que se distinga bien claro entre la suspensión provisional y la definitiva. Definitiva. Bien.